La siguiente ponencia lleva el título de modelo de orden reducido para análisis de transitorios en reactores PWR, a cargo de Kevin Hernández Cisneros de la Juan Zapalona. Buenas tardes, soy Orlando Escoto, estudiante de la licenciatura de Ingeniería en Energía. Les voy a presentar un modelo de orden reducido para análisis de transitorios en reactores PWR. Bueno, esta es una breve explicación del contenido. Voy a comenzar con una introducción muy rápida de los conceptos básicos más importantes de un PWR. Después voy a continuar con el modelo matemático, tanto hidráulico como electrónico, para después irme a la retroalimentación de la termodinámica con electrónica, y luego les voy a mostrar simulaciones hechas de la perturbación de la temperatura del refrigerante qué pasa en un reactor cuando se introducen barras de motor. Bueno, muy rápidamente, ¿qué es un PWR para los que no estén tan familiarizados? Es un reactor de fisión nuclear que utiliza agua ligera como refrigerante y moderador. Trabaja a alta presión para evitar la ebullición dentro del núcleo. Sale el agua con muy alta presión y alta temperatura, y a través de un intercambiador de calor genera vapor en un circuito secundario de agua. ¿Sí? Con el modelo matemático de parte de la termodinámica, partimos de las ecuaciones 1 y 2, que son derivadas de la energía interna, mediante varios modelos, balances energéticos. Realizamos las exposiciones de simetría axial, homogeneidad en la barra de combustible y transferencia de calor continua entre el sólido y el fluido, y obtenemos las ecuaciones 3 y 4, que son las que vamos a utilizar para el modelado. La ecuación 3 corresponde a la barra de combustible, contiene términos de densidad de potencia y el término de transferencia de calor hacia el refrigerante. Y la ecuación número 4 es la ecuación del refrigerante, incluye la parte termodinámica y la parte de transferencia de calor del combustible hacia el refrigerante. Las condiciones iniciales se obtienen del estado estacionario, el cual fijamos convenientemente cuando el reactor se encuentra trabajando a la potencia nominal. Y bueno, calculamos el área interfacial de esta forma y la densidad de potencia con la potencia nominal, en este caso, entre el volumen del combustible. Los parámetros termodinámicos del refrigerante los tenemos mediante estas relaciones. Primero el Reynolds, que depende completamente del flujo del refrigerante y de los parámetros geométricos del reactor. El Prandtl, que depende completamente de los parámetros de las propiedades físicas del refrigerante. Después, mediante la correlación de Ditton-Botter, calculamos el número de Nusselt, que nos va a servir para calcular finalmente el coeficiente de transferencia de calor por convección. Los parámetros geométricos como el diámetro equivalente se calculan mediante la ecuación 13 y el área superficial por la ecuación 14, ¿no? Esta es la tabla de los parámetros termodinámicos que utilicé para la simulación. No me voy a detener tanto aquí por cuestión de tiempo, pero si gustan, en las preguntas podemos verlos con más detenimiento. Después continuamos con el modelo electrónico, que es básicamente el modelo de la cinética puntual, en donde quiero destacar de la ecuación número 15 la reactividad total. De la ecuación número 16 obtenemos la concentración de precursores en estado estacionario. Aquí sí quiero recalcar que la constante de detenimiento de precursores es la que engloba todas las constantes, por eso aquí nuestras ecuaciones terminan en esta parte y tenemos más términos. Y bueno, finalmente pasamos con la reactividad total, que es la que nos va a enlazar la termodinámica con la mecánica, ¿no? Mediante esta ecuación nosotros vamos a calcular vamos a explicar un poco más adelante la retroalimentación de la termodinámica con la electrónica, ¿no? La reactividad total se constituye de la reactividad por barras de control y de la reactividad de Doppler, que es todo ese término, es un coeficiente constante y una diferencia de temperaturas del combustible, y la reactividad
la temperatura del moderador, que de igual forma pues, incluye un coeficiente de temperatura del moderador y una delta de temperaturas en el refrigerante, ¿no? Que tenemos el moderador. Eh, Aquí sí quiero recalcar los coeficientes de temperatura Doppler, perdón, el coeficiente de Doppler y el coeficiente de temperatura del moderador. Los dos son negativos y como pueden ver, el coeficiente de Doppler es de mucho menor magnitud que el coeficiente de temperatura del moderador. Esto más adelante bueno, vamos a ocupar estos dos más adelante durante el análisis de la retroalimentación. Bueno, realicé este mapa este diagrama de flujo para explicar un poco la retroalimentación. Yo voy a comenzar por la termodinámica, que depende de los parámetros geométricos del reactor y de las propiedades físicas de nuestro refrigerante. A través de las ecuaciones comentadas previamente, vamos a obtener unas temperaturas. Esas temperaturas me van a modificar la ecuación de la reactividad total que les mencioné previamente y van a modificar el valor que después va a entrar a las ecuaciones de neutrónica y mediante las propiedades de neutrónica bueno, me van a dar una nueva potencia. La nueva potencia me va a dar una nueva densidad de potencia y esto va a modificar otra vez mis temperaturas. De igual forma, en estado estacionario, para la reactividad de Doppler, la reactividad de temperatura del moderador, bueno, se hace cero y tenemos únicamente la reactividad de las barras de control. De esta forma, cuando nosotros insertamos o retiramos barras de control, vamos a modificar la neutrónica, modificando directamente la potencia, densidad de potencia y otra vez temperaturas. Entonces, esto es un ciclo que se retroalimenta constantemente y, bueno, mediante una resolución numérica del sistema de ecuaciones previamente mencionado, la termodinámica neutrónica, pude simular un estado estacionario para posteriormente modificarlo, realizar perturbaciones en estado transitorio, ¿no? De esta forma, bueno, la primera modificación es la temperatura de entrada del refrigerante aumenta a 5 grados. Podemos ver aquí el aumento de temperatura en la temperatura del refrigerante y no se percibe muy bien, pero la temperatura del combustible también se modifica. En este caso disminuye. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura del refrigerante, vamos a tener como consecuencia una disminución de la temperatura del combustible. Este es el comportamiento de las reactividades. Como pueden ver, a tiempo 3, que es cuando nosotros modificamos la temperatura del refrigerante de entrada, obtenemos el cambio en la reactividad del moderador, que es la que depende de la diferencia de temperaturas, como podemos ver aquí abajo. En este caso, nuestra diferencia de temperaturas en el moderador es positiva. Estamos aumentando la temperatura de entrada respecto a la del estado estacionario. Y de todos modos, nuestro coeficiente de temperatura del moderador es de mucho mayor. Entonces, vamos a obtener una reactividad negativa de mucho mayor magnitud que la reactividad de Doppler, ¿no? Efecto contrario, si nosotros disminuimos la temperatura de entrada del moderador, bueno, aquí podemos ver el cambio en la temperatura, disminuye, y igual es casi imperceptible, la temperatura del combustible aumenta, y es el efecto contrario que tenemos en la reactividad. En este caso, ahora nuestra reactividad del moderador es positiva y de mucho mayor magnitud que la reactividad del efecto Doppler. Finalmente llegamos a las barras de control. ¿Qué pasa cuando insertamos una barra de control? Lo que hace la barra de control es retener, absorber muy grandes rasgos los neutrones que andan por ahí libres en el reactor y ocasionando las fisiones. Entonces, si nosotros insertamos barras, pues es como darle reactividad al reactor, ¿no? Aquí podemos ver la línea verde, que es la reactividad de las barras de control. Es un cambio bastante brusco. Normalmente las barras se insertan lentamente. Aquí le estamos diciendo que a partir del tiempo 3 tenga esa reactividad negativa. Y bueno, podemos ver las perturbaciones en la reactividad del moderador, como incrementa bruscamente.
al igual que la reactividad de Doppler, pero en mucho menor magnitud, porque la diferencia de temperaturas es menor y además el coeficiente Doppler es de mucho menor magnitud que el coeficiente de temperaturas del moderador. Aquí vemos esa retroalimentación de la neutrónica a la termodinámica. Observamos cómo al insertar las barras de control, la temperatura del combustible baja y por ello también la temperatura del refrigerante, ¿no? Aunque en menor magnitud. Y efecto contrario, si nosotros removemos las barras de control, vamos a obtener una reactividad positiva, estamos dejando que los neutrones se fisionen con más libertad. Y el efecto contrario al anterior caso, vamos a tener reactividades del moderador y Doppler, en este caso negativas, aunque bueno, de diferentes casos, ¿no? Es lo que vimos anteriormente. Este es el cambio de temperatura. Nosotros removemos barras, dejamos que los neutrones fisionen nosotros libremente y obtenemos un incremento en las temperaturas del combustible y por ello también de refrigeración. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por tu trabajo. Fue una presentación muy buena. A mí me recuerda mucho cuando estuve trabajando con el doctor Gilberto tu trabajo. Y me gustaría saber qué fue lo que más se te complicó a ti en la parte del acoplamiento. Bueno, lo que más llegó a complicar fue precisamente las ecuaciones de cinética de neutrones, porque yo realicé este trabajo en una unidad de aprendizaje llamada termodinámica de reactores nucleares. Entonces nos enfocamos mucho más en la parte termodinámica y muy al final ya vimos la parte neutrónica, muy de sobrepaso. Entonces sí me costó más esa parte entenderla, relacionarla, y más que nada, digo, no lo mencioné, pero esta potencia, no es la potencia tal cual o sea, sí es, pero es más normalizada, va de 0 a 1, y eso es lo que más me modifica. Porque yo en un inicio intenté acoplar esta ecuación y metiendo aquí la potencia nominal del reactor, y pues me hacía estragos, ¿no? En todo mi código. Al final creo que fue esta parte, la parte de acoplarla, específicamente la neutrónica, la termodinámica, más que la termodinámica, la neutrónica. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena presentación, muchas gracias. Ahora, nada más una pequeña pregunta. Este coeficiente de Doppler que mencionas, ¿puedes explicar rápidamente qué es? Porque no queda claro. Pues, claro. Ok, no integramos mucho, te digo, en la parte de neutrónica, tal cual. Sin embargo, sí sé que este modelo de orden reducido, bueno, la cinética puntual es como, o la reactividad de Doppler más bien, todos esos coeficientes van a ser un promediado, por así decirlo, de cálculo de secciones eficaces, que igual no estoy considerando que es más como la probabilidad de que suceda la fisión dentro del reactor, pero aquí estamos viendo más en un promediado y esos coeficientes nos tenemos saliendo. Es lo que tengo viendo. Claro, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Fernanda, por tu presentación. Este modelo de orden reducido, ¿qué limitantes tiene comparado con los modelos de análisis termodinámico? Bueno, pues más que nada es el promediado realizado, es un cálculo muy promediado, por ejemplo, yo en estas ecuaciones, para pasar de aquí a acá, pues bueno, ya voy a integrar volumétrica en todo el reactor, entonces no tenemos temperaturas tan específicas, son puros promediados, por lo mismo no podríamos tener una información puntual dentro del reactor, no podríamos decir, por ejemplo, que
qué barra, qué sector del reactor se está calentando más de lo que debería. No podemos decir exactamente qué barra eh, de control meter. Tenemos todo mucho más generalizado, más que puntual y específico.